Dice así el verso 1 en adelante. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misael. Porque así dijo Jehová: y aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregará a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas. Daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y ahí morirás. Y allí estarás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo hoy y doy voces de grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y dijo Jeremías: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Diga conmigo: traté de sufrirlo y no pude. Vaya con el que está a su lado, a su izquierda, a su derecha, diga lo mismo: traté de sufrirlo y no pude. Vaya de su derecha, diga: traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Siente ese momento. Y de esto yo te quiero hablar hoy. De esto te quiero comentar en esta hermosa tarde. Te quiero hablar del fuego metido en los huesos. El fuego de Dios metido en los huesos. ¿Alguien de aquí ha tenido intenso frío alguna ocasión? ¿Alguien de aquí se ha visto un día paralizado por el frío intenso? ¿Sabe que el frío dilata, afecta no solo la carne? El frío afecta el plástico, el frío afecta el hierro, el frío afecta la madera. ¿Cuántos saben que el frío encoge el hierro? El fuego lo hace crecer. El frío intenso achica las cosas, las reduce. Si usted ha visto una persona afectada por el frío, le dicen: hazte bolita, tienes frío, hazte bolita. Y a los gorditos más da. Se acorruca para tratar de a sí mismo ser su propia cobija. Y hay unos que no tenemos cobija, y otros que traen cobertor. Pero trata de buscar un refugio en sí mismo. Y usted puede ver una persona que el frío lo ha entuñido. Cuando encuentran una persona que está muriendo de frío, no la encuentran estirada, no la encuentran alivianada, la encuentran, la mayoría muere encogido por el frío. Y el frío no solo afecta a lo externo de un cuerpo, el frío afecta a las coyunturas, los ligamentos. Hace que un cuerpo deje de ser un cuerpo en movimiento.
Así que un cuerpo está inerte, inmóvil, incapaz de mantenerse en pie, incapaz de correr, incapaz de avanzar. Es por eso lo que yo te quiero hablar hoy es del fuego que Dios ha traído al creyente. Es del fuego que Dios ha metido, y no lo ha metido arriba, afuera. Dios lo ha metido en lo profundo de nuestra vida. Dios lo ha metido en nuestros huesos. Dios lo ha metido en el esquema humano del hombre. Lo ha metido en la parte estructural que sostiene un cuerpo, en la parte estructural que determina la emoción de un alma viviente. Y no te voy a hablar de el fuego pentecostal que la religión pentecostés o evangélica cree que es. Te quiero hablar del fuego interno, de ese fuego un fuego que muchas veces no se ve, de un fuego que no es visible para el ojo humano, de un fuego que no se ve para el ojo carnal, de un fuego que solo el ojo espiritual puede mirarlo. De solo alguien que camina en la fe y camina guiado por el Espíritu puede saber dónde hay fuego encendido, dónde hay fuego que arde, dónde hay fuego que está consumiendo las entrañas de alguien. Porque hoy nuestra generación cristiana confunde lo que es el fuego de Dios. Ha limitado el fuego de Dios a algo emotivo, a algo criado por el hombre, a algo que yo puedo producir por mí mismo, a algo que yo puedo atraer por mí mismo. Recuerde que el fuego de Dios, cuando Dios mandó que su altar se encendiera con fuego, nadie podía producirlo ni en casa. De la casa podían traer la leña, pero no el fuego. El fuego solo nacía en la presencia del Santo Dios. El fuego solo nacía en el altar de Dios. Y de ahí tenía que ser llevado para las lámparas, de ahí tenía que ser llevado para la hoguera, para el lugar del holocausto, para el lugar del sacrificio. Y nadie podía producir otro fuego que no fuera el fuego que se encontraba en el lugar que Dios había dicho. La razón por que Dios mató a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón, fue porque ellos encendieron fuego extraño, extraído de donde no tenía que ser extraído. Y quiero hablarte del profeta Jeremías, el hombre que menciona del fuego de Dios metido en los huesos. Yo no sé quién quiere este fuego este día. Yo quiero este fuego de Dios metido en mis huesos. Jeremías era el profeta de Dios, que Dios le dijo: desde antes que te formases en el vientre, yo te escogí, te llamé, te ungí, te llamé, determiné que serías mi profeta a las naciones. Te ungí para ser fuerte, te ungí para ser un profeta estable, te mantuve siendo alguien que tenía capacidad de levantar, de edificar, de romper, de destruir y de crear otra vez. Dios, conociendo las debilidades de Jeremías, le dice: eres fuerte, eres un hombre que tiene la fortaleza de Dios, y eres alguien que tiene la capacidad de pelear. Y eres alguien que tiene la capacidad para dar la cara y que peleen contra ti, y tiene la capacidad de seguir en pie para que no te venzan. La razón por que Jeremías levanta un clamor de desánimo, la razón por que Jeremías levanta una oración a Dios de queja y de lamento. ¿Quién de aquí no se ha desanimado un día? ¿Quién de aquí no ha estado dispuesto a tirarlo todo un día? Jeremías lo hizo un día. Y si podemos darle por su lado a Jeremías, y podemos decir que había razones válidas para hacerlo, creo que sí las tenía. Mira, Jeremías, Dios lo manda y le dice: consíguete una vasija, cómprala y camina. Ve por las plazas de Judá, camina por sus pasillos y ve y busca a los ancianos y a los sacerdotes de Jerusalén. Y cuando logres convocarlos en reunión a todos ellos, llévalos contigo hasta el arroyo y el valle de Hinón. Y ahí en ese lugar
delante de ellos vas a hablarles lo que yo te voy a decir hasta ese momento. Mira, que si Dios le dice a Jeremías por adelantado el programa de ese día, Jeremías no va. El problema nuestro, ¿sabes cuál es? Es que nosotros no queremos caminar si no tenemos la agenda del día ya hecha y clara. Pero hay ocasiones que Dios no nos da agenda del día. Dios solamente nos manda una palabra en obediencia, a empezar a caminar en obediencia, y en el transcurso de la obediencia Dios nos va guiando, Dios nos va mostrando y nos va diciendo lo que hay que hacer. Y Jeremías compra la vasija y se va al valle de Hinón, porque sabes, en el valle de Hinón Israel había autorizado aquella planicie para levantar altares ajenos a Dios. Había levantado altares para ofrecer ofrendas a su dios Moloch, a los dioses extraños, a tal grado que Israel empezó a sacrificar a sus propios hijos a los demonios. Y habían derramado sangre en el valle de Hinón. Y ya cuando Jeremías estaba frente a ellos, vino la palabra del Señor. ¡Qué sorpresa! Jeremías no los había llevado para felicitarlos. Jeremías no los había sacado a la ciudad, los había llevado para confrontarlos con las palabras que realmente Dios estaba hablando. Jeremías toma en sus manos aquella vasija de barro y la quiebra en sus manos. La quiebra y la tira hecha añicos y pedazos. Y dice, así dice el Señor: como esta vasija en mi mano, así quebrantaré a Israel, así quebraré a Judá, así quebraré su gobierno, así quebrantaré su sacerdocio, así lo haré. Porque no entendieron mi palabra, porque no entendieron la voz de mi llamado, no entendieron el arrepentimiento, dejar la idolatría y dejar el pecado. Y los sacerdotes con ojos de cañón de pistola, asombrados, asustados, lo que estaba haciendo, los estaba desafiando. Los profetas diciendo, ¿cómo? Si nosotros hemos profetizado que todo está bien, que habrá paz y seguridad, no vendrá destrucción, el enemigo no puede entrar a Israel. Y así le hará el Señor a la ciudad entera, así avergonzará sus abominaciones. El Señor sacará a luz lo que está escondido. Y Jeremías regresa bien inspirado, regresa bien tocado, y sigue caminando por las calles de Jerusalén. Pero ya aquellos se le habían adelantado a Jeremías. Ya habían llegado con el agua del molino, ya llevaban la masa para las tortillas, habían entrado al lugar donde estaba el sumo sacerdote Pasur, que era el que comandaba, era el que dirigía todo lo religioso en Judá. Y Pasur escuchó con atención lo que Jeremías había hecho, y manda gente por él y lo encuentran a Jeremías. Todavía Jeremías anda tocado. ¿A cuántos de aquí un día Dios los ha tocado? Que lleva penetrado aquello que Dios le dio, aquel cántico que Dios sembró en su alma, en su espíritu. Acaba de orar y sigue tocado con aquella oración que lo ha estremecido y lo ha impactado tanto. Se ha movido la presencia de Dios en su vida, que hasta ese momento ha pasado una hora, sigue quebrantado, sigue llorando, sigue impactado por la gloria de Dios. Jeremías estaba por los pasillos del templo, seguía profetizando, diciendo, esta ciudad será arrasada, así dice el Señor, la quebrantará como con vara de hierro. No hay quien detenga que Dios me ha metido su mano, no hay quien detenga, el Señor viene en camino para tratar con Judá. ¿Sabes qué hace Pasur? Pasur no llama a Jeremías para honrarlo ni para felicitarlo. Pasur lo llama para desafiar a Dios mismo. Pasur lo toma y le da una buena pela. Manda a que golpeen a Jeremías. Por lo menos he escuchado 2 testimonios en mi vida. Pastores que han mandado golpear a otros pastores. ¿Lo he escuchado? De primera persona. Te
puedes pasar tú en tu mente esto: que a ti un líder, un pastor de alto renombre te mande a golpear, a hacer daño por algo que tú sabes y estás convencido que Dios te ha dicho que hagas. De aquella persona que se supone de la cual Dios, a través del siervo, te iba a cubrir, te iba a dar cierta protección. A Jeremías lo golpean. Y no solo eso, Pasur manda que lo metan al cepo. Si usted no sabe qué era el cepo, no era sopa calientita. Suena casi igual, pero no. No era sopa ni sapo, era el cepo. El cepo era un tipo de madera, una tabla. En aquellos tiempos no existían las esposas, no las esposas de 2 pies, no, esposas para restar. Así que metían las manos del preso en esa especie de muro de madera y la laqueaban, le metían los pies en los agujeros de la madera y la laqueaban. Quedaban sentados, pero con los pies extendidos y las manos extendidas. Te voy a decir una cosa: si tú no alabas a Dios con lo que tienes, con tus pies y con tus manos, vas a tener que extenderlas, pero en otra situación. Alguien te las va a extender. Por eso Jesús le dijo a Pedro: estás tan acostumbrado a ser vagabundo y patita alegre que para todos lados donde tú quieres vas. Bueno, si tú quieres hacerlo, vas a llegar a viejo y seguirás siendo, pero otro te llevará. Pero el que te queda donde estás, no te vas a quedar. Así que si tú en esta tarde crees que te vas a quedar donde estás, si no quieres, alguien va a venir por ti, alguien te va a sacar. Si tú no quieres mover tus pies para alabar a Dios, si no quieres levantar tus manos, alguien, pero tendrás que extenderlas en algún lugar. Y se queda Jeremías por toda una noche. Le dan prisión por 24 horas. Pasó toda la noche. Yo no sé qué pensaría Jeremías en su cabeza, en su mente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en su mente? Yo creo que le pasó lo que a mí me pasa, lo que a ti te puede pasar en una situación adversa. Hasta que ahí en la prisión, Jeremías tiene un moretón acá por la cara. Tiene un brazo medio dislocado de la paliza que le han dado. Tiene las marcas que le están obstruyendo la circulación sanguínea en las muñecas de las manos, en los pies. Tiene frío en el lugar donde está metido. Está desvelado, poco ojeroso. Y con una mente que circulan pensamientos que van y vienen. Y dentro de sí empieza a hablar. ¿Dios me llamó realmente? Dentro de sí se empieza a preguntar y no se contiene, empieza a hablar. Y empieza a decir: no vale la pena. No tengo apoyo, soy todo, solo contra todos. Los profetas que se supone que tendrían que estar a mi lado no están conmigo. El sacerdote que se supone que es el mediador, el intercesor entre Dios y el pueblo, está en contra mía. Por lo cual voy a entregar el equipo, voy a entregar el armamento, voy a entregar lo que me fue comisionado y voy a hacer una cosa: nunca más voy a acordarme de quién he sido hasta hoy. Nunca más me acordaré de aquello que Él me habló y me dijo que desde que antes naciera Él me escogió. Nunca más me acordaré. Y nunca más voy a volver a hablar en su nombre. Esas fueron las palabras comunes. Las palabras más naturales que pudieron salir de un corazón que se sentía devastado, traicionado y fracasado. Pero yo te quiero hablar que en medio del fracaso, te quiero decir que en medio de esa situación, hay algo dentro de cada hombre, cada mujer que Dios ha llamado. Hay algo invisible que no se ve. Hay algo ahí que tal vez no esté activo, pero hay algo que Dios ha metido, ha profundizado en el interior de cada uno.
no lo ha puesto ni en tu alma, no lo ha puesto ni en tu cuerpo, no lo ha puesto ni en tu espíritu. Lo ha metido en tus huesos, lo ha metido en aquella parte que te sostiene en pie, en aquella parte que crea movimientos, en aquella parte que crea actividades, en aquella área de tu ser que te da una identidad. Porque ¿sabe dónde se encuentra el ADN de una persona? ¿Alguien sabe dónde se encuentra el ADN de una persona? ¿Alguien sabe aquí? En la sangre y en los huesos. Tú podrás ver a los excavadores que estudian el área de la paleontología, los animales o de los seres humanos, y pueden encontrar huesos de animales o humanos de años de antigüedad. Y hay un sello divino que le da identidad. Unos huesos sin rostro, sin apariencia física, pero que tienen una identidad marcada. Y llegan a concluir quién era, quién fue esa persona. Quiero decirte en este día que el fuego de Dios, que la unción de Dios que arde y quiere arder en tus huesos, te quiere hacer saber que sea tu identidad. Que sea tu identidad con el ADN, ni de tus padres solamente, sino con el ADN de Dios. Porque es en tus huesos donde se produce tu sangre. Es en tus huesos donde se genera la vida. Es en tus huesos donde Dios en lo más profundo de ti quiere hacerte saber que hay algo indestructible, que ni la muerte va a borrar el sello de Dios en ti, que ni la muerte va a borrar la estructura que Dios ha fundamentado en lo profundo de tu ser. Por eso mira que hay un secreto misterioso tan profundo, en que Dios pide que cuidemos tanto nuestro cuerpo, no porque es la carne, no, es por la estructura ósea donde Dios ha plasmado su identidad. Es por eso que José, cuando murió en Egipto, dijo: yo sé, Dios me ha revelado que un día visitará a mi pueblo, no serán más esclavos en Egipto, un día Dios visitará, mandará libertador y nos sacará a la tierra de la promesa. Y que cuando yo ya no exista con el cuerpo, saque mis huesos de la tierra de Egipto, métalos en un cofre y llévenlos y sepúltelos al lugar donde Dios prometió. Es por el concepto bien definido de lo que representa aquello que Dios ha sellado en nosotros, aquello que Dios te ha dado en ti. Y en esta tarde yo te vengo a hablar y te vengo a decir que Dios le ha dado a sus hijos, Dios le ha dado a su iglesia una unción de un fuego a los huesos, que no es algo exterior, no es algo de fuera, es algo interno, es algo invisible, pero es algo poderoso que arde, es algo incontenible, es algo inexplicable, es algo inquebrantable, indestructible. Es esa unción que no habla, es una unción que no tiene voz, una voz que no tiene sonido, una unción que no tiene ruido. Es un sello que se plasmó en lo más profundo. Es una unción que sí manifiesta algo visible en su momento. No es solo algo que se siente, sino es algo que se mueve. Porque ¿quién de aquí, quién de nosotros en alguna ocasión no ha querido hacer algo si no ha sentido algo? ¿Cuántas veces te has detenido de dar un paso en fe? ¿Cuántas veces te has detenido de hacer algo por la gloria de Dios porque no te ha nacido? Es un evangelio equivocado. Ese es un evangelio humano, 100% egolátrico y terrenal. ¿Cuántos cristianos usted no oye? Es que si no sientes, no lo hagas.
acuerdo al ADN que Dios te ha dado. Eso no manifiesta el sello de Dios que metió en tus huesos. Eso revela lo contrario de lo cual tú has sido hecho y has sido confinado por Dios. Porque la unción de Dios metida en los huesos que le da identidad al creyente es una unción que te hace moverte en fe. En todo momento te hace moverte en fe. En todo momento te hace actuar en fe. En todo momento se mueve en fe. Nadie ve nada, pero alguien ve solamente que algo se mueve. Porque desde el principio Dios se ha movido. Alguien preguntaba qué hacía Dios desde antes que creara todo. Él se estaba moviendo. ¿En dónde se movía? Se movía en la eternidad. ¿En dónde se movía? Se movía en la nada. Él se movía. Y cuando la primera cosa que Él crea, el espacio, Él se empieza a mover. La primera cosa que hace cuando crea la materia, Él se empieza a mover. Y desde aquel tiempo hasta este tiempo, Él ha estado siempre moviéndose. Él ha estado moviéndose dentro de su palabra. Él ha estado haciendo, Él ha estado creando en todo momento, ha estado recreando, ha estado restaurando en todo momento. Te estoy hablando de esa unción y de ese fuego que Dios metió en ti, que es capaz de conectarte con la misma voz de Dios, que es capaz de conectarte con la misma palabra de Dios. ¿Sabes por qué mucha gente sigue vacía y con poca palabra de Dios en su vida? Porque Dios quiere que tú y yo seamos una esponja absorbente de todo lo que es divino, de todo lo que es celestial. Pero desgraciadamente absorbemos otras cosas que no son de lo alto. Absorbemos otras cosas que no son del Espíritu. Y la razón es porque no hemos entendido que llevamos una esencia divina dentro de nosotros, que en nuestros huesos circula y arde un fuego que está ardiendo, un fuego disponible a conectarnos con la voz de Dios, un fuego disponible, un fuego sensible que quiere conectarnos con la misma palabra viva de Dios. Aleluya. Si tú conoces la palabra y conoces el Espíritu de Dios, tú puedes ser capaz de discernir cuando alguien está hablando por Dios, o está hablando por su carne, o está hablando por su emoción. Porque es el fuego vivo que te mantiene pendiente, te mantiene despierto, te mantiene vigilante, te mantiene con discernimiento para entender y saber qué es la voz de Dios, para saber qué es la palabra de Dios. Por eso hay que mucha gente no puede decir amén a una palabra de Dios, porque no está conectado. Porque hay algo apagado en ella, hay algo apagado en él, que no es capaz de decir amén, estoy de acuerdo. Por eso es que nosotros no podemos responder a decir algo para la gloria de Dios en una palabra que viene de Dios, porque algo en nosotros o está apagado, no lo hemos descubierto que está en nosotros. Porque lo espiritual llama a lo espiritual. En lo carnal llama a lo carnal. Y el espíritu llama al espíritu. Y la palabra llama a la naturaleza de Dios a nosotros. Un día, cuando Jesús había resucitado de entre los muertos, Jesús iba camuflajeado de gloria. Jesús iba con su manto cubierto, pero no era el mismo cuerpo del carpintero. No era el mismo Jesús que murió en debilidad en la cruz. No era el mismo Jesús que tenía sed y que el sol lo había agotado y lo había deshidratado. No era el mismo Jesús desangrentado en un cuerpo que tenía debilidad y estaba moribundo en la cruz. Era el Cristo de la gloria que se había levantado de los muertos. Era el Cristo vestido de una inmutabilidad incorruptible. Era el Cristo que caminaba por las calles rumbo al camino de Emaús. Iba caminando solo. Y él sabía lo que estaba adelante. Adelante de él iban dos hombres, iban dos personajes, iban dos de sus discípulos caminando, dándose prisa porque ya la tarde
querían caer en manos de los ladrones, no querían caer en las manos de los soldados romanos, porque iban a ser apresados, iban a ser señalados, que eran los discípulos que andaban huyendo del gobierno de Roma, porque eran seductores del denominado Mesías, porque eran seguidores del llamado Jesús de Nazaret. Y Roma quería acabar con todos los que habían quedado seguidores de Jesús. Entonces ellos también van acelerados caminando y van platicando. Tenemos que apurarnos, mira, porque los otros 10 ya están reunidos en tal lugar. Tenemos que apretarnos el prisa porque nos andan buscando. Ya dijeron dónde nos escondemos. Ya parece que alguien nos puso dedo. Tenemos que apresurarnos. Y en ese momento, ¿y qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Tienes un plan A, un plan B? No lo tengo, porque ya el maestro ya no volverá. ¿Qué vamos a hacer sin él? Tal vez es bueno que cada quien se vaya, que nos dividamos y cada uno para su lugar y nos apartemos, nos dispersemos para que no nos halle. Esto se acabó. Cuando en ese momento llega alguien y se aparece de repente de la nada entre ellos y se pone entre ellos, dice: varones, ¿qué están platicando? ¿De qué están hablando? Oh, estamos platicando del suceso de hace días atrás que sucedió en Jerusalén. ¿No sabes? Eres el único extranjero que camina por estos caminos y no sabe la noticia. A Jesús el Nazareno que crucificó Poncio Pilato, aquel que fue colgado en el madero, aquel y que ha desaparecido su cuerpo, nadie sabe dónde está. Y a nosotros, sus seguidores, nos persiguen. Mira, te voy a decir una cosa. Bendita palabra que tengo en mis manos. Quiero que levantes tu Biblia y di conmigo: bendita palabra. Ahora ponte tu mano en el corazón y di: bendita palabra. Que tú le hagas entender el poder de esa palabra, que puedes llevarla al corazón, que puedes meterla en lo profundo de tu ser. Yo no conozco hombre o mujer de Dios que haya resbalado, que haya caído, pero que siempre, mientras estuvo en pie, siempre comió esta palabra y que la lleva metida en sus entrañas. No he conocido persona que se quede en el suelo. No he conocido persona que quede derribado o destruido. No he conocido persona que termine en el olvido. Porque hay algo que nos hace conectarnos con el cielo. Hay algo que nos hace conectarnos con el fuego que vivifica, el fuego que levanta, el fuego que vivifica, el fuego que exalta, el fuego que vuelve a la vida. Y es el poder de esa palabra. Entonces Jesús le dice: mira, porque hay mucha gente que ni la presencia de Dios le convence. Por eso te digo algo clave: no esperes sentir, ni creas que por sentir es una convicción que algo está pasando. No es así. El maestro resucitado estaba con ellos, pero ellos no sabían que la presencia del resucitado estaba entre ellos. Es fácil irse con la finta. Es fácil irse con la traición emocional, pensar que yo no sentí y nada pasó. Entonces Jesús dijo: parece que mi presencia no está funcionando con ellos. Parece que la unción visible de que sientan y vean no le está haciendo creer. Entonces Jesús dijo: vámonos a la palabra. Se fue hasta los Salmos. Soy derramado como el agua en la tierra. Mis huesos han sido quebrantados. Todos los que pasan delante de mí menean la cabeza y se burlan. Y así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tú nos matarás y después de 3 días volverás a darnos vida. Yo sé que mi Redentor vive y aún de después esta deshecha mi piel, yo he de verlo, no con otros ojos, sino con estos ojos. Mis ojos mirarán la salvación de Dios. Y mientras Jesús hablaba, lo que no se ve, lo que está impregnado dentro, empezó a moverse.
lo que está oculto empezó a encenderse. Aquel fuego que estaba ahí un poco extinguiéndose empezó a avivarse. ¿Y sabes qué lo avivó? Lo avivó el poder de la palabra. Así que yo te digo en esta tarde, si sientes que aquello que en ti un día ardió se está apagando, vuelve a la palabra, vuelve a digerir palabra, vuelve a abastecerte de palabra, vuelve a la palabra. Y cuando dice estas cosas se desaparece. ¿Sabes por qué Jesús se tuvo que ir al cielo? Si Él se hubiera quedado, tal vez nos perdemos. Tal vez nos perdemos. Por eso dijo, es necesario que me vaya. Es necesario que aprendan a caminar por la fe. Y yo enviaré algo que estará dentro de ustedes, más allá donde ustedes no ven. Jesús tuvo que desaparecerse para que la palabra hiciera el trabajo. Para que la palabra empezara a vivificar y reanimar y estructurar y levantar aquello que se había derrumbado. Y si diciendo estas cosas Jesús se hizo como que iba de largo, ¿y dónde está? Cuando lo habían invitado a pasar adentro ya no estaba. Pero algo estaba trabajando en ellos, algo que no se veía, algo que nadie sintió en el servicio, alguien que nadie siquiera empezó a estremecerse, algo que no pasó. Sí estaba pasando dentro. Y en silencio cada uno se guardaba la palabra. En silencio cada uno digería, cada uno se quebraba por dentro. Aleluya. Y llega el momento cuando ellos llegaron al lugar donde estaban escondidos los otros 10. Vimos a un hombre extranjero, un hombre raro, alguien sospechoso, alguien misterioso, como que lo hemos visto en algún lugar. Su rostro se nos hacía algo familiar. No quiso quedarse, siguió de largo. Y mientras estaban sentados a la mesa, el forastero extranjero, aquel que había ido más lejos, se metió por las paredes y las atraviesa. Y se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Aleluya. Y hasta ese momento creen que es un ángel. Hasta ese momento creen que es un visitante del cielo. Porque a veces creemos que nos acostumbramos a la presencia de Dios. Creemos que nos familiarizamos a sentirlo mucho. Pero te quiero decir que no todo es presencia de la cual nos hemos acostumbrado a sentir. Entonces aquel visitante se sienta con ellos a la mesa. Toma el pan. Y cuando toma el pan y lo quiebra, es cuando se abren sus ojos. Es cuando dejan de ver un tipo de visión. Es cuando dejan de ver parentescos, cosas similares. Es el maestro. Y los dos caminantes de Maús, te lo dije, yo lo sabía. Yo lo sabía. En mi corazón ardía un fuego. En mis entrañas, en mis huesos algo me quemaba. Mientras él hablaba, mientras él decía, algo me quemaba. Y Dios quiere volver a tener una iglesia que mientras la palabra, la voz de Dios habla, sus huesos vuelvan a arder, su corazón vuelva a arder, su corazón vuelva a sentirse apasionado y vivo. Que su corazón le siga rogando todavía, no te vayas, no me dejes, no dejes de arder en mí, no dejes de sentir esa presión interna en mí. Una iglesia que le siga rogando, sigue partiendo el pan en medio de nosotros, sigue partiendo el pan en la unidad, sigue partiendo el pan en el cuerpo, sigue partiendo el pan entre nosotros. Es esa unción que Dios a todo siervo, a toda mujer, a toda persona, a todo aquel que quiere cargar con un llamado, que quiere responder a un ministerio, lo necesita, lo necesito. Es esa unción que cargaba el profeta Habacuc.
Cada palabra que el profeta Habacuc hablaba era una palabra que la estaba viviendo en su presente. Cada palabra que él hablaba, la hablaba con el dolor del corazón de Dios. Cada palabra que hablaba, la miraba con los ojos del cielo. Cada palabra era una palabra poderosa. Un día Dios le trajo al profeta Habacuc una palabra tan fuerte. Le dijo que iba a hacer algo poderoso en la tierra, nunca antes visto. Y los que la oyeran se iban a desmayar. Los que la oyeran se iban a desbaratar delante del Señor. Una palabra que iba a quebrantar a naciones, los gobiernos, los reinos se iban a estremecer. Porque Habacuc estaba orando. Y lo que oraba era el avivamiento de la tierra. Lo que oraba era que Dios despertara a los gobiernos, volviera otra vez a poner en línea al sacerdote, al profeta. Pero lo que Dios dice: no, yo no voy a traer avivamiento, yo voy a traer sacudimiento. Lo que yo voy a traer va a ser algo espantoso, y a través del terror voy a sacudir naciones, voy a sacudir al pueblo, voy a llamar al sacerdote otra vez, voy a llamar al profeta una vez más. ¿Y sabes qué pasa cuando Habacuc recibe esa palabra en su capítulo 3, verso 16? Cuando Habacuc escucha las palabras de Dios hablando, Habacuc grita y dice: oí, estoy oyendo. Y al estar escuchando, se me conmueven las entrañas. Y mientras estoy escuchando, mis labios empiezan a temblar. Tal pareciera como si dentro de mí pudrición ha entrado en mi corazón. Tal pareciera que dentro de mí, todo lo que está en mí, no puedo sostenerme en pie. Porque esto es lo que pasa cuando alguien tiene el fuego de Dios vivo. No puede reaccionar indiferente a lo que Dios está diciendo. Alguien que tiene el fuego de Dios vivo en sus huesos metido, se estremece por dentro. Se estremece por dentro. Le tiembla la voz, le tiemblan los labios. Todo lo que pensó que estaba de pie se desmorona y se pudre en un de repente. Se quiebran argumentos humanos, se quiebran paranoias imaginatorias, se destruyen todas aquellas cosas humanas. Nada queda en pie. Lo único que queda en pie es la voz hablando, la voz infalible del Dios eterno. Es ese fuego de Dios que hace que el temor de Dios caiga sobre todo un pueblo. Nosotros no conocemos lo que es el temor de Dios realmente. Yo no conozco lo que es el temor de Dios realmente. Tú no conoces lo que realmente es el temor de Dios. El temor de Dios abraza. El temor de Dios deja inerte a cualquiera. El temor de Dios paraliza a cualquiera, casi lo mata. Casi lo hace saber que es la siguiente víctima si no se pone en el lugar correcto de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 7, los amonitas quisieron hacer alianza con los de Jabes, siendo el rey de Israel el rey Saúl. Los de Jabes le dijeron a los amonitas: hagan alianza con nosotros, defiéndanos, ayúdanos, denos cobertura militar. Dijeron los amonitas: sí, pero con una condición: van a ser nuestros esclavos siempre, y para saber que van a ser leales sirvientes nuestros esclavos, a cada israelita le vamos a sacar el ojo derecho, y de esa manera con el ojo izquierdo vivirán toda su vida, ustedes y sus hijos, y les daremos cobertura. Cuando los de Jabes oyeron esta condición, tuvieron miedo. Porque hay gente que juega con el diablo, ¿sabe? Hay gente que se sale de la cobertura de Dios y empieza a jugar con el diablo. Y cuando el diablo le saca la de verdad, ya no sabe ni dónde esconderse. Ya no ve lo duro sino lo topido. Entonces ya dice como aquel, ¿verdad? Cuando quería hacer trueque con él y estaba grandote aquel.
no le quería pagar. Dijo, te voy a pagar la deuda con unos costales de frijol y de maíz. No, que a mí me pagas efectivo, cash. Entonces aquel dijo, y si no, vamos a darnos y vamos a arreglarlo de esa manera. Cuando aquel grandote se levanta y se empieza a arreglar, dice, a mí me gusta el box. Dijo aquel, ¿sabes qué? Dame siempre frijol. Y así vemos muchos cristianos que a veces jugamos tanto con el enemigo. Cuando el enemigo ya está en serio, ayúdame Señor, yo no quería, mira cómo me trae. Entonces el pueblo se angustió, empezó a clamar, pero en ese tiempo el pueblo estaba desunido, cada uno por su lado. Cuando llegó a los ojos del rey Saúl, que venía con un montón de ganado y de toros, se llenó de coraje. En ese tiempo todavía Saúl parece que no estaba tan chueco. Se llenó del celo de Dios. Le hizo como David, aprendió algo de David, algo bueno. ¿Quién está ofendiendo al pueblo de Dios? ¿Quién está amenazando de dejar muerto a un pueblo? Y trajo los toros, los animales que traía con él, los cortó en pedazos. Y dice la palabra en ese verso, los partió en pedazos y los hizo repartir por toda la tierra de los amonitas, y los repartió por toda la tierra de Jabes. Y le dijo al pueblo, el que no salga a la guerra conmigo, el que no se una, el que no esté de acuerdo conmigo, el que no esté dispuesto a fomentar la unidad, así se hará con él. Mira, ahora está peor la cosa. Ya no le van a sacar un ojo, ahora lo van a cortar en pedazos. Y dice que Dios honró la palabra de Saúl porque venía de Dios, porque Dios quiere un pueblo unido. Y dice que el temor de Dios cayó sobre todo el pueblo y se juntaron como un solo hombre. Te voy a decir una cosa, iglesia, solo si dejamos que el fuego de Dios arda nuestros huesos, podemos realmente anhelar la unidad del cuerpo de Cristo. Podemos realmente anhelar la unidad del cuerpo de Cristo. Podemos realmente salir y trabajar y ser como un solo hombre delante de Dios. Y me agrada lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 11. Que cuando Ananías y Zafira cayeron muertos delante de los apóstoles por haber mentido al Señor, dice que el temor de Dios cayó sobre todo el pueblo. Un temor que nadie quería volverle a mentir a Dios. ¿Qué necesito yo para no vivir pecando? ¿Qué necesitas tú para no vivir pecando? Que el temor de Dios caiga sobre ti, sobre mí. ¿Qué es lo que necesito yo para caminar derecho ante Dios? Que el temor de Dios caiga sobre mí. Y eso solo lo produce su fuego poderoso. Y dentro de su fuego poderoso, nadie puede contenerse. Nadie puede resistirse. Nadie puede hacerse diferente. Nadie puede retirarse. Jeremías dice, cuando declaré las palabras de callarme para siempre y de nunca más volver a hablar en el nombre del Señor, se me había olvidado algo, que había algo que se metió en mis huesos, había algo que no se veía en mí y que empezó a moverse, empezó como un fuego a quemarme en el corazón. Empezó a motivar mi sentido espiritual. Empezó a despertar algo que hace tiempo yo no experimentaba. Y no, salió de mi corazón y se metió en mis huesos. Hizo que me levantara. Hizo que estuviera en pie. Hizo que estuviera firme. Hizo que me volviera a parar. Porque ¿sabes qué hace el fuego de Dios? Te va a abrir los ojos.
va a abrir los ojos. ¿Sabes qué hace el fuego de Dios? Va a destapar tus oídos. ¿Sabes qué hace el fuego de Dios? Te va a dar la capacidad no solo para que hables lenguas, porque aquí el error de juzgar lo que tú ves y oyes, pero este fuego no son sonidos ni palabras. Mucha gente a mí me pregunta: oye, ¿por qué fulanito en la iglesia, o fulano, o este o en otro lugar, o hay un hermano en la congregación que habla lenguas y bien mundano? Se mantiene subiendo a las redes sociales música mundana, yendo a bailes y está hablando en lenguas en la iglesia. Me lo encontré en la tienda, me está enseñando medio traje de Adán o de Eva y habla lenguas. Yo no estoy hablando de eso. Yo creo eso, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un fuego metido en los huesos, un fuego que revoluciona, un fuego que impacta, un fuego que te da la habilidad para que crezcas, un fuego que te da la capacidad de que fructifiques, y un fuego que te da la capacidad de madurar y ser un cristiano estable, un cristiano que tenga estructura ósea firme, estirado, que se mueva, que se active, que camina, que corra, que no esté paralizado y que nada lo pueda detener. Y que si un día se detiene, sepa que el fuego vuelve otra vez a encenderse, vuelve una vez más a arder. Quiero que se ponga de pie, porque no se confunda. No se confunda con lo que usted vive hasta hoy. No se confunda. Hay algo más penetrante, intenso a lo que Dios le llama hoy a vivir. Que aunque puedan pelear los 1000 contra ti, no te vencerán, no te derribarán. Que aunque te vean solo, que te vean abandonado, delante de ti va Él como poderoso gigante. Detrás de ti Él es tu retaguardia, a tu diestra y a tu izquierda está Él para sostenerte y librarte, que no caigan 1000 ni 10.000 a tu diestra. Y que aun cuando la tierra desaparezca, aun cuando los pedazos de tierra se trasladen al corazón del mar y todo se vuelva inundación de agua, Él te sostendrá en la palma de su mano. Y que aun cuando no haya algo visible donde poses para pisar y mantenerte, Él enviará sus ángeles para que te lleven en sus manos. Él enviará los vientos mensajeros para que te tomen y te levanten como Elías. Porque Él no está limitado a lo que tú creas, a lo que veas o sientas. Él no está limitado. Su ADN en ti no está limitado. Y aunque aún después de muerto hay un sello que te identifica, que ahí ha habido algo que ha ardido siempre, algo que se ha consumido, algo que ha quemado. Y si alguien aquí hoy siente que ya se está envejeciendo espiritualmente, siente que ya las arrugas de su espíritu están marcándose y como que ya está un cristiano medio demacrado, es que el fuego de Dios vuelva a arder en sus huesos, vuelva a hacer que sus tuétanos produzcan el colágeno para que vuelva otra vez a brillar su rostro con el gozo de la salvación y la vida del Espíritu. Cierra tus ojos un momento.